Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, con energía a tope y listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Yo soy, y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su lugar favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las series turcas que amamos y por supuesto los romances más apasionantes. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar frente a la pantalla y que, bueno, dejó a muchos con el corazón roto cuando se separaron. ¿Adivinan de quiénes hablo? Exacto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja dorada de Senkalkapm, o Love is in the air como la conocemos en Latinoamérica. Pero prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Rumores, indirectas, señales. Todo apunta a que Kerem Bürsin está listo para jugársela el todo por el todo y reconquistar a Hande Erçel. Y no solo eso, lo haría a lo grande. Se dice que Kerem está planeando una declaración de amor épica, digna de una película romántica en varios idiomas. ¿Se imaginan eso? Una locura. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y el chismecito más fresco del mundo del entretenimiento. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos con el vídeo. Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Como les decía, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un cuento de hadas que vivimos en primera fila. Dos jóvenes guapos talentosos, protagonizando una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y efectivamente la magia de Senkalkapm se hizo realidad, Kerem y Hande se enamoraron. Durante su relación nos regalaron momentos preciosos, viajes románticos, fotos adorables en redes sociales y declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Parecía que nada podía separarlos, que su amor era indestructible. Pero como suele pasar en Hollywood o en Estambul, en este caso la burbuja de ensueño se rompió. Anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón hecho pedazos. Las razones de su ruptura, como suele ocurrir, nunca quedaron del todo claras. Rumores de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja que creíamos perfecta se separó. Y desde entonces hemos estado pendientes de cada uno de sus movimientos, esperando, en secreto, que volvieran a estar juntos. Y aquí es donde entra la bomba que les tengo preparada. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que apuntan a que Kerem Bürsin no ha superado a Hande Erçel. Fuentes cercanas al actor aseguran que Kerem nunca dejó de quererla, que la separación fue dolorosa para él y que ha estado buscando la manera de reconquistarla. Pero, ¿qué ha estado haciendo Kerem para lograr esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se dice que Kerem ha estado tomando clases de idiomas. Sí, escucharon bien. Clases de idiomas. Y no solo de uno, sino de varios. ¿Por qué? Para poder declararle su amor a Hande en diferentes lenguas. Imagínense la escena, Kerem Bürsin parado frente a Hande Erçel, mirándola a los ojos y diciéndole te amo en inglés, francés, italiano, español. E incluso en coreano. Sería el acto romántico definitivo. Ahora, ¿de dónde viene esta información? Bueno, como les decía, son fuentes cercanas al actor las que han filtrado esta noticia. Además, algunos fans muy observadores han notado que Kerem ha estado siguiendo cuentas de Instagram dedicadas a la enseñanza de idiomas, lo que ha alimentado aún más los rumores. Capturas de pantalla circulan en grupos de fans, mostrando a Kerem siguiendo perfiles de profesores de francés y una aplicación popular para aprender coreano. La especulación es alta, ¿es una coincidencia o una confirmación encubierta de sus intenciones? Pero, ¿por qué Kerem elegiría hacer una declaración de amor en varios idiomas? Bueno, aquí podemos especular un poco. Primero porque sería una manera de demostrarle a Hande que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, que está dispuesto a salir de su zona de confort y a aprender algo nuevo para conquistarla. Segundo porque sería un gesto muy original y creativo, algo que seguramente sorprendería y conmovería a Hande. Y tercero porque demostraría que Kerem ha estado pensando mucho en ella, que ha estado planeando cuidadosamente cada detalle de esta posible reconciliación. Además, no olvidemos que Hande Erçel es una mujer muy cosmopolita, que ha viajado por el mundo, que habla varios idiomas y que aprecia la cultura y el arte. Una declaración de amor en varios idiomas sería, sin duda, algo que resonaría con ella. Se sabe que Hande tiene una fascinación por el arte contemporáneo francés y que ha mostrado interés en aprender italiano durante sus viajes a Italia.
Su apertura a diferentes culturas y su aprecio por la belleza en todas sus formas hacen que este gesto de Kerem sea aún más significativo. Pero volviendo a los detalles de la posible declaración, pensemos en el impacto emocional. Imaginen a Kerem con la voz temblorosa, pronunciando las palabras "Je t'aime" en francés, recordando tal vez un viaje que hicieron juntos a París. O diciendo "ti amo" en italiano, evocando la pasión y la belleza de Roma. Luego cambiando al español, quizás recordando sus momentos compartidos con la comunidad latina, que tanto apoyó su relación. Y finalmente el coreano, un idioma que representa el esfuerzo y la dedicación por comprender la cultura que Ande admira. Sería un verdadero torbellino de emociones. Además de las clases de idiomas, ¿qué más está haciendo Kerem para lograr su objetivo? Los rumores apuntan a que está trabajando con un compositor para crear una canción personalizada para Ande. Se dice que la canción reflejará la historia de su amor, sus momentos felices y los desafíos que enfrentaron. Un informante anónimo, supuestamente cercano al círculo de amigos de Kerem, reveló que el actor está aprendiendo a tocar el piano para poder interpretar la canción él mismo. Quiere que sea algo íntimo y personal, algo que salga directamente de su corazón, declaró la fuente. Además, se especula sobre la búsqueda del regalo perfecto. No se trata de un simple diamante o un accesorio de diseñador. Se dice que Kerem está buscando una pieza de arte única, algo que represente la belleza y la singularidad de Ande. Fuentes cercanas a galerías de arte en Estambul afirman haber visto al actor visitando exposiciones y consultando con expertos en arte. Está buscando algo que hable directamente al alma de Ande, comentó un galerista que prefiere permanecer en el anonimato. Ahora, ¿de dónde saca Kerem esta determinación? Algunos creen que la clave está en el aprendizaje que obtuvo durante la separación. Se dice que el actor se dedicó a la introspección, reflexionando sobre sus errores y buscando formas de mejorar como persona y como pareja. Una amiga cercana de Kerem, quien pidió no ser identificada, comentó: "La separación fue un momento muy duro para él, pero también le dio la oportunidad de crecer y madurar. Creo que ahora es una persona diferente, más consciente de lo que realmente importa en la vida". Además de las clases de idiomas, se rumorea que Kerem ha estado preparando otras sorpresas para Ande. Se dice que ha estado escribiendo canciones, que ha estado aprendiendo a tocar un instrumento musical y que ha estado buscando el regalo perfecto para ella. En resumen, Kerem estaría dispuesto a hacer todo lo posible para demostrarle a Ande que la ama y que quiere volver a estar con ella. Pero, ¿qué piensa Ande de todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Ande Ercel ha sido muy discreta en cuanto a su vida personal desde la separación. No ha dado ninguna declaración pública sobre Kerem y no ha revelado si está abierta a una reconciliación. Sin embargo, algunos fans han notado que Ande ha estado reaccionando a algunas publicaciones de Kerem en redes sociales, lo que ha alimentado las esperanzas de una posible reconciliación. Un simple me gusta o un comentario sutil pueden interpretarse como señales de que Ande no es completamente indiferente a los esfuerzos de Kerem. Las redes sociales en este caso se han convertido en un campo de batalla de indirectas y especulaciones, donde cada movimiento de ambos actores es analizado al detalle. Además, fuentes cercanas a Ande aseguran que ella también extraña a Kerem y que la separación ha sido difícil.